cantar, 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 cantar. Primera de Samuel, capítulo 30. Los tengan, me dicen amén. Versículo 8 al 10. ¿Los tienen? Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Pueden sentarse. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración porque hay mucha gente enferma y de diferentes cosas. Varias familias, anoche y esta mañana, de que hay una gripe terrible. Y vamos a ponernos de pie un momentito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos. Por tus llagas fuimos sanados y por tus heridas fuimos, Señor, curados. Nosotros creemos eso y lo declaramos. Y en esta hora te pido por todo enfermo de la iglesia, Señor, para que tú lo sanes. Dale descanso en este tiempo y recupéralo. Y que mañana se puedan, Señor, activar en sus diferentes quehaceres donde quiera que tengan que ir, trabajo, negocio, empresas, estudios, escuelas, Señor. En cada uno de ellos, en lo que esté haciendo, Dios del cielo. Gracias, necesitamos tu presencia, que se haga manifiesta y que tú hables a través de mis cuerdas vocales. Yo mismo necesito la salud tuya, Señor, para poder, Señor, hablar lo que tú quieres para tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pues bien, esos pasajes que acabo de leer, de 1 de Samuel capítulo 30, quiero que ustedes se den cuenta que David viene de una guerra, y ahora cuando él llega a su fortaleza, que en ese momento era una cueva prestada llamada Siclá, él se da cuenta que los amalecitas han invadido. Y como no estaban los hombres con él, que estaban en la guerra, se llevaron sus mujeres, sus hijos, sus hijas y el botín. Y cuando iba saliendo, entonces esos amalecitas le prendieron fuego a la cueva. Y ahora cuando David regresa, se da cuenta de esta tragedia y le pregunta a Dios si él puede, versículo 8, si él puede perseguirlo, y si él lo persigue, si él lo va a alcanzar. Y persíguelo, porque sin duda lo alcanzarás y recuperarás todo lo que ellos se llevaron. El asunto es que llegaron al torrente de Besor, que es un arroyo, que había agua cristalina, y cuando se detienen ahí a refrescarse ellos y a darle agua a sus animales, a sus caballos, 200 dice que estaban muy cansados y se quedaron en el arroyo de Besor. Y dice que David siguió adelante con 400. De 600, si se te quedan 200, eso es un tercio. Y esta gente cansado no pudo continuar. Bueno, ese es mi tema en esta mañana. Dile al que está a tu lado: aunque estés cansado, hay que seguir adelante. Y hay diferentes tipos de cansancio. Hay cansancio físico, cansancio mental, emocional y espiritual. El problema es que la mayoría de las personas piensan que el cansancio mayor es el físico, pero yo te puedo demostrar que el cansancio físico es el menor de los 4 que te acabo de mencionar. Porque cuando tú estás cansado físicamente, pero tú estás emocionalmente bien, las emociones te impulsan a continuar. ¿Sí o no? Tú puedes estar cansado físicamente, pero cuando tu mente está alegre por algún logro, eso te ayuda y te da fuerza para continuar. Y cuando
tú espiritualmente estás lleno del Espíritu Santo, que es la mayor batería que nosotros podemos tener, entonces tú puedes seguir venciendo el cansancio físico. Pero cuando es al revés, que tú estás descansado físicamente, pero estás cansado mentalmente de algo, se te hace muy difícil comenzar la faena, ¿o no? O por el contrario, cuando estás cansado emocionalmente por una situación, tus emociones te tumban y no hay forma de cómo te puedas ni parar de la cama. Pero si a eso tú estás cansado espiritualmente porque te hace falta Dios, las otras tres no te pueden ayudar. Así que hay diferentes tipos de cansancio y nosotros no estamos exentos a ellos. En una ocasión yo leí una historia acerca de un hombre que su trabajo era ser un farolero de una ciudad costera. El trabajo de ese señor, el cual era mayor, consistía en que a él la compañía para la que él trabajaba le daba una cantidad de aceite mensual y su trabajo era echarle aceite a ese faro para mantenerlo encendido, porque ese faro y salían, tenían referencia para saber cómo hacerlo, no chocar entre ellos y no encallar en los arrecifes. Y este hombre entonces tomaba una porción cada día del aceite que le daba la compañía y cada día él iba y ponía su aceite. Y por eso el barco estaba encendido. En una ocasión era invierno, hacía mucho frío. Y se le aparece una señora como a las 8 de la noche y le dice, Señor, yo no tengo casi que darle de comer a mis hijos, pero tengo harina. Por la temperatura, Publix está cerrado y Sedano también. Pero yo sé que usted siempre tiene aceite. ¿Me puede dar un poquito de aceite para la harina que tengo y darle de comer a mis hijos? De que es una necesidad, una emergencia que tiene esta señora. Y entonces él le da el aceite y ella va a su casa y le da de comer a sus hijos. 2 días más tarde se le aparece otra persona con otra necesidad y le dice, Señor, como hace tanto frío, la temperatura estaba 2 bajo cero, estaba nevando, los negocios habían cerrado y le dice, la boila de mi casa, que es el aparato que hace que la calefacción funcione, se ha quedado sin aceite. Es posible que usted me dé un poco de aceite para ponerle a la boila de mi casa, porque si no, con este frío nosotros vamos a perecer, yo, mi esposo y mis hijos. Y él se da cuenta que es una emergencia y le da un poco del aceite al señor y enciende la boila y se resuelve el problema. 3 días más tarde viene un señor como a las 11 de la noche que tenía a su esposa enferma, necesitaba llegar hasta la clínica que quedaba lejos, pero entonces todos los transportes públicos estaban off a esa hora y ese día, y él le dice, pero mi carro le hace falta aceite y el mecánico me dijo que si lo pongo a marchar de esa forma, entonces el motor se va a quemar y se va a fundir. ¿Usted me puede dar un poquito de aceite para yo echarle a mi carro? Él se da cuenta de que el hombre es una necesidad seria, su esposa dependía de ese poco de aceite, se lo da y el hombre se va. A mitad de mes se le acaba el aceite. Y al acabársele el aceite, no tiene para echarle al faro. El faro se apaga. Y en 2 semanas, entonces, recibe una llamada de la compañía donde le dice que está despedido porque a él se le dio una cantidad de aceite específica para que él se la pusiera al faro y con eso el faro le pudiera servir de guía a los barcos. Y como se había pagado por un par de días, algunos barcos encallaron al entrar y otros chocaron al salir, y al hombre entonces lo echaron de la compañía. Y todo por una razón, porque él no supo administrar el aceite que le habían dado. La Biblia usa que el Espíritu Santo es símbolo del aceite.
Y cuando venimos a Jesús, nosotros tenemos ese aceite. ¿O usted no lo tiene? Y nosotros hablamos de dones, de habilidades, hablamos de unción, de gloria y del poder de Dios. Pero hay momentos que vamos madurando y nosotros tenemos que saber qué hacemos con el aceite que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos con la habilidad y la capacidad que Dios me ha dado? Porque muchas veces cuando nosotros se nos da una herramienta, un arma o algo para llevar a cabo nuestro trabajo y no lo sabemos usar, lo podemos desperdiciar o lo podemos usar para mal. Porque las cosas se desgastan por mal uso, desuso, ¿verdad? O abuso de ella. Y hay veces que la gente pierde el aceite, hablando espiritualmente, ¿usted me está entendiendo? Porque queremos abarcar mucho y nos disgregamos de diferentes cosas, perdemos la unción, perdemos el aceite. Y si hay algo que nosotros tenemos es que estar enfocado en el llamado, en lo que Dios quiere de nosotros, para que usemos lo que nos ha dado, la habilidad, el don y el talento, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y Dios demanda eso. Cuando usted se envuelve en cosas que Dios no le ha pedido, o no sabe poner un balance entre las cosas seculares y la vida espiritual, lo que deja es cansancio, frustración y desgaste. En una ocasión yo leí un libro de un autor norteamericano hace mucho tiempo y cogí una frase de ahí. Porque él estaba hablando de otra cosa, pero mencionó una frase que decía traducida: el cansancio no es del diablo, es el diablo mismo. Porque te paraliza. Y así como hay diferentes tipos de cansancio, tenemos que ver las causas del cansancio. A veces cuando la gente se disgrega y quiere hacer muchas cosas, en mi país tienen un refrán que dice: el que mucho abarca. Y a veces la gente está cansada porque está tratando de abarcar tanto y no está teniendo resultados. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? A veces hay cansancio porque me pongo a hacer cosas para Dios que Dios no me ha pedido. Y eso solo deja frustración, cansancio y falta de resultado. Así que cada quien debe saber para lo que Dios lo ha llamado y tratar de centrar su energía y sus habilidades en eso. Hay veces que la gente dice: estoy tan cansada de las cosas de Dios que quiere dejar eso. Y te voy a decir algo derecho. Lo que más cansa y frustra en la vida es cuando tú dejas lo que tienes que hacer para Dios. Lo que pasa es que la confusión llega y no te das cuenta cuál es el problema. Y piensas que es el trabajo físico, que son los hijos, que es la iglesia. No. Y también hay un cansancio físico, porque aún hago las cosas de Dios y todos nos cansamos físicamente. Y yo puedo ver los hombres de la Biblia cansados física, emocional, mental y espiritualmente. Moisés llegó un momento que estaba cansado emocionalmente y le dice a Dios allá en Números: Señor, si he encontrado gracia, quítame la vida. Es un hombre que ha llegado a un final emocional. No aguanto esta situación. Porque siempre lo estaban criticando. Elías tiene un cansancio mental, porque después que Dios lo usa y hace grandes cosas, recibe una palabra de amenaza de Jezabel: te voy a arrancar la cabeza como tú le hiciste a uno de mis profetas. Se va corriendo de la presencia de Dios y le dice a Dios: basta ya y mátame. Mentalmente estaba agotado. El apóstol Pablo, cuando no estaba preso, lo andaban buscando. Recorrió Europa como 5 veces, sin aviones, sin trenes, sin carros. Y llegó un momento que se agotó físicamente, pero el hombre continuaba también. Y así vemos gente también que
dejan las cosas de Dios. La Biblia habla de unos cuantos que se cansaron, dejaron a Dios, el cansancio le vino espiritual y terminaron muertos, y algunos de ellos quitándose la vida. Así que hay mucha gente cansado por diferentes circunstancias, pero déjame decirte que la misma vida cansa, porque la vida es compleja. Sus demandas, las responsabilidades, el negocio, el trabajo, la familia, el dinero para esto, el mortgage de la casa, el hijo rebelde. Y yo pienso que todos nosotros nos hemos sentido cansados en una u otra manera en más de una ocasión. Y eso le pasa a creyentes, le pasa a incrédulos, le pasa a pastores, a líderes, a laicos, le pasa a todo el mundo. Pero muchas veces el mayor cansancio viene por falta de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios falta porque me hace falta pasar tiempo con Él a solas. Porque Él da fuerzas al cansado y la multiplica a aquel que no tiene ninguna. Y la falta de la presencia de Dios traduce en una falta de ese aceite del Espíritu Santo. Y lo que está sucediendo es que aunque venga a la iglesia y sirva, durante la semana no paso tiempo con Dios en mi casa, no paso tiempo en la palabra, no saco un minuto o media hora para meditar en lo que Dios me está hablando, en lo que Dios está haciendo y requiriendo de mi vida. Pero yo vengo religiosamente miércoles y domingo a la iglesia y lo hago de manera religiosa, y la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y es por eso que viene el cansancio, hasta de Dios, hasta de la iglesia y hasta del gritón ese, yo. Cuando la gente comienza en el evangelio, quiere servir en algo, y comienza con mucha pasión y mucho deseo, y quiero servir aquí, quiero servir allá, y ayuna, y llega temprano, y ora, y pasa hora y quiero en tal ministerio, quiero, y luego que lo ponen en el ministerio, el tiempo pasa, y se acostumbra a estar en el ministerio, y se olvida del Dios del ministerio. Y no importa lo que yo haga para Dios, si yo no tengo aceite, me voy a sentir cansado y hastiado. Llega la rutina mata la pasión, me convierto en una religión y entonces todo se echa a perder. No hace sentido ir a la iglesia, no hace sentido leer la Biblia, me pesa pasar un tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y no es posible que yo buscara más a Dios antes del ministerio que ahora que lo tengo. Porque cuando no lo tenía, lo hacía para quererlo, tenerlo. Y ahora debo seguirlo buscando para retenerlo. A veces nos confundimos, porque muchas veces lo que hacemos resulta noble. Escucha, eso le pasó a la historia del farolero que yo te hablé al principio. Todo lo que él hizo fue noble. Darle el aceite, que no lo tenía que dar para eso, a la señora que no tenía para hacerle la harina a los hijos. Le faltó al hombre para aceitar su carro, ir a la ciudad, llevar a la esposa. Y para aquel que necesitaba poner la calefacción. Esos tres actos fueron nobles, pero el aceite no fue para eso. Nos olvidamos de qué se trata esto y de quién se trata. Que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Que no importa cuánto yo haga, si no hago lo que Dios me dice que tengo que hacer por querer hacer otras cosas, lo que deja es cansancio, frustración y desánimo. ¿Cuántos se acuerdan de Jimmy Swaggart?
Ustedes saben del problema que tuvo Jimmy Swaggart en el año 88, 89. Cuando le pasan esas cosas, había un televangelista dado a la prosperidad full y le cayó arriba, oiga, un pastor televangelista, le cayó arriba a Jimmy Swaggart. Y cada programa era hablando de él, de lo que había hecho, de tal cosa, de tal cosa. El hombre reconoce y sigue hablando de él y sigue hablando de él por la televisión, por la radio. Yo me acababa de convertir, no entendía bien las cosas y yo simplemente decía, pero ¿cómo si este es cristiano también? Está mancillando al otro. Le está poniendo el pie arriba ya el hombre caído. No pasó mucho tiempo cuando este evangelista, no voy a decir el nombre, le viene la difícil también. Porque comienzan a investigarlo con los impuestos de esta nación y como él estaba metido en eso de prosperidad, no había declarado una cantidad de dinero, eso salió a la luz y este hombre fue preso. El asunto es que cuando él está preso, hay algunos evangelistas reconocidos que quieren alentarlo y ayudarlo a que se levante, ¿verdad? Y afirmarlo. Y él le mandó a decir a todos, a través de alguien, le dijo, yo no quiero ningún televangelista famoso. Y él lo que andaba buscando era fama y dinero y algo muy notorio, llamar la atención. En aquel entonces, pero en este momento él dice, no quiero que me traigas a nadie conocido, ni a nadie que pretenda cosas grandes. Búsquenme un pastor rural, un pastor de campo, de aquellos que todavía predican el sacrificio y que predican la luz, porque yo tenía muchos años predicando prosperidad, predicando aquello, predicando lo otro, y me había olvidado de qué era, de quién se trataba y del sacrificio. Le buscaron un pastor de aquí de Estados Unidos, de un campo del centro del país, y va este pastor con una iglesia pequeña y de estos pastores que predican, y el pastor va y él le abre allá en la celda, le abre la puerta, se sienta con él, hable su Biblia y le comienza a hablar de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, nadie se pierda, sino que todo aquel que en él crea. Y dice que el hombre comienza a llorar y a llorar y a llorar, y al final dice, ves, de esto era que yo me había olvidado. Me había olvidado de qué se trata y de quién es que se trata. Que se trata de Jesús, que se trata. Y a partir de ahí, Dios entonces comenzó a restaurar a ese hombre. El asunto es que nosotros nunca podemos olvidar de qué se trata esto, de quién se trata, de qué, para qué Dios nos dio el don, para qué Dios nos dio la habilidad, para qué nos dio el talento. Que se trata de Él, se trata del reino, se trata de lo que Dios está haciendo. Ya tú eres parte, ya Dios lo hizo por ti. Ahora te quiere usar a ti para hacerlo por otro. Hay gente que está esperando oír tu historia porque necesita escuchar lo que tú tienes que decir, porque esa gente se va a identificar con el mensaje tuyo, con lo que a ti te pasó y no precisamente con lo que a mí me sucedió. Pero a veces nos cansamos y nos quedamos en el camino varado. Y en algún momento a todos nosotros, líderes, creyentes en la vida, estamos en el servicio y necesitamos algo fresco y nuevo de Dios en nuestra vida para seguir adelante. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Que tenemos necesidad de que Dios nos diga algo fresco, nuevo, que me impulse para seguir adelante. Porque la vida, si la vida secular cansa, la vida espiritual demanda más que la vida secular. Porque tienes que luchar con lo secular, tienes que luchar con los inconversos, tienes que luchar con tu familia y tienes que luchar con Dios, porque Dios siempre está demandando algo en nosotros. ¿Cuántos saben lo que es? Pastor, hace mucho que no me demanda nada. Ah, pues que hace rato que tú perdiste el tren. Y cuando esas cosas suceden, nos sentimos cansados y decimos basta, no puedo seguir, hasta aquí llegué.
no puedo más. No puedo más en este trabajo, no puedo más con este jefe. No puedo más con el negocio, con esta situación. Hasta aquí llegué, lo intenté todo y no pude. No puedo más. Y es ahí cuando nosotros tenemos que fijarnos bien qué vamos a hacer. Porque Dios siempre tiene una palabra y Satanás va a tratar de distorsionarla. Porque puedes en esos momentos recibir una falsa dirección. Y es ahí donde tengo que tener cuidado a quién oigo y qué oigo. Porque puedo oír o mi propia voz o la voz del enemigo. Y tengo que estar muy afinado para poder escuchar la voz de Dios. Porque el cansancio distorsiona todo. Y sobre todo cuando hay un cansancio espiritual, emocional y mental. ¿Qué es la depresión? No, solo te voy a dar la definición. Es una entidad clínica que presenta una variedad de manifestaciones que van desde una tristeza leve hasta la angustia profunda. Aquí viene. Y distorsiona los pensamientos, distorsiona los sentimientos, distorsiona el sentido de la realidad, la imagen de Dios, pero nadie lo sabe cuando lo padece. Porque la gente piensa que ya no vale la pena nada. Así es cuando estoy cansado y pienso que ya no puedo seguir, que ya no aguanto más. Y si tú te sientes así en esta mañana, no te sientas menos ni te avergüences, porque los hombres de la Biblia vivieron cansados. Y los grandes hombres espirituales fuera de la Biblia también hay testimonio de que vivieron cansados. La Biblia habla de la historia de la iglesia habla de Charles Spurgeon en Francia, que cuando nadie quería y la iglesia estaba muerta, cada domingo a este hombre iban a París 5,000 personas a escuchar lo que él tenía que decir. Pero su esposa cuenta como testimonio que cada lunes, cada cierto tiempo, le entraba una depresión a este hombre, que ella se lo tenía que llevar a una cabaña fuera de la capital. Moisés le dijo al Señor, basta ya, no aguanto más. Elías le dijo, ¿sabes qué? Se metió en una cueva, no aguanto más, mátame. Jeremías le dijo, maldito el día que nací. Job dijo, maldito quien le dijo a mi papá que iba a ser varón. Y esos hombres vivieron cansados. Jesús dice que cuando se fue a encontrar con la samaritana, dice Juan capítulo 4 versículo 6, que él fue al pozo de Jacob porque estaba cansado del camino. Se vale estar cansado. Diga que está a su lado, se vale estar cansado. Y Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Porque el cansancio a veces no me deja ni orar. Leo la Biblia por cumplir, pero no entiendo lo que leo. Y quizás aquí entre nosotros hay gente cansada del trabajo, del negocio, del jefe que tiene, de un vecino que a veces te hace la vida imposible, de alguna situación. Y no es porque está cansada, porque quiere irse para el mundo. Es porque la vida es compleja. Otros porque se han desenfocado, otros porque se han disgregado, otros porque se asociaron con personas que en vez de sumar a la vida espiritual, lo que hace que restan. Usted está acá y dice, aquí me quedo, no puedo más. Gente que dice, si Dios no hace algo por mí en este día, no sé cómo voy a comenzar esta semana o cómo voy a continuar en este mes. No te preocupes, que para esto es el arroyo de Besor. ¿Te acuerdas del pasaje? Abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 30. Y yo lo voy a parafrasear desde el versículo 1. Lo que está pasando en la historia es, del momento,
histórico que se está dando en 1 Samuel 30 es que David está siendo perseguido por Saúl y ya tiene 1 año y medio que se pasó a tierra de los filisteos para esconderse de Saúl. Saúl lo anda buscando para matarlo por celo, porque ya Dios lo mandó a ungir a través del profeta Samuel. Él está ahora en Siclá, y cuando él llega a los filisteos, David era un hombre fiel siempre. El rey de los filisteos viene y le da posición a él, pero los que están al lado del rey le tienen celo a David y le dicen: ten cuidado, porque ese es hebreo, y ustedes saben en toda la Biblia que los hebreos y los filisteos siempre fueron enemigos. Pero David siempre se comporta honrada y lealmente. El rey Aquis de los filisteos viene y le dice, lo prueba. David pasa la prueba y él le dice: bueno, no puedes morar en la ciudad, pero te voy a dar esta cueva que se llama la cueva de Siclá. Él hace su campamento. Eso era un lugar de transitorio temporal para David, y él está ahí escondiéndose de Saúl, para él no matar a Saúl, porque era fiel y él sabía que no podía tocar al ungido de Jehová. Y si tú te das cuenta, David era fiel a todo el mundo. Mira, le era fiel a Dios porque fue Dios que lo mandó a ungir, ¿verdad que sí? Pero él sabía que no podía tocar a Saúl mientras estuviera vivo. Lo que hace es correr. Saúl anda buscando para matarlo y Dios se lo pone 2 veces ahí, y él lo que hace es que le corta una parte del manto para que él se dé cuenta de que él no le quería hacer mal. Era fiel a Dios, era fiel a Saúl. Ahora él va a los filisteos, le da a victorias en batalla a los filisteos. Los filisteos le cogen celo y lo mandan ahora para la cueva esta de Siclá. O sea, él es fiel a todo el mundo, y David está haciendo la voluntad de Dios, porque él es fiel a Dios, a Saúl, a su pueblo. Ahora a un enemigo de Israel le es fiel a este rey, gana batalla para ellos. Pero si tú te das cuenta y lees la historia bien, esa última batalla eran los filisteos contra Israel. El rey le dice: vamos a probarlo si es verdad. Vamos para allá, para la batalla. Y él dice: yo lo que quiero es que tú seas el escudero mío, el que tú me protejas a mí. Eso está en 1 Samuel capítulo 29, el capítulo antes. David dice: vamos para allá. Escucha, David no es traidor, no tiene nada de eso, pero él va de acuerdo a su palabra. Dios ve la intención y Dios le evita a David enfrentarse con su propia gente, y pone en el corazón de los mismos filisteos de que él se devuelva. Ahora David, cuando regresa con sus 600 hombres, regresa para allá, y es ahí cuando él llega a la cueva de Siclá, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Se da cuenta de que todas las mujeres de ellos, la de él y la de sus 600 hombres, los hijos, las hijas y el botín, los amalecitas invadieron, se lo llevaron y saquearon y quemaron, le prendieron fuego a la cueva. Agarró el contexto histórico. Hoy es un día de que tenemos la oportunidad del arroyo de Besor. Para ese momento David había tenido muchas batallas, hasta tal grado que si usted lee 1 de Samuel capítulo 29, en el versículo 5, se creó un dicho en Israel: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. El capítulo 29, versículo 5. Era popular eso. Eso fue lo que le encendió el celo a Saúl sobre David. Cuando él regresa, capítulo 30, versículo 1 y 2, entonces que se encuentra con el problema, y los amalecitas, déjame decirte, ¿tú sabes por qué los amalecitas estaban existiendo hasta ese momento? Por la rebeldía de Saúl. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Saúl por el cual lo desechó? Que matara a los amalecitas. ¿Y que matara a quién? A su rey, que se llamaba Agag. Pero él no lo mató, lo dejó vivo.
Y ahora el tiempo ha pasado. Esta gente resurgieron. Y ahí están los amalecitas haciéndole daños de nuevo. Por una rebeldía de Saúl. ¿Usted me está siguiendo? ¿Quiere que te lo demuestre? Primero de Samuel capítulo 5. Perdón, capítulo 15. Usted está acá. ¿Realmente usted está entendiendo lo que estoy hablando? Usted está aquí. Yo lo veo muy ñía a usted en esta mañana. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek. Esa es la orden de Dios a Saúl como rey. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios no juega a veces. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y al primero que tenía que matar era Agar, que era el líder. ¿Sí o no? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de sus ovejas, del ganado. Y ahí es que viene la palabra de Jehová sobre Samuel y dice: ve, me pesa, versículo 11, me pesa por haber puesto a Saúl como rey de Israel. Lo quita, el tiempo pasa y ahora los descendientes de Agar vienen ahora y le queman la cueva a David con sus mujeres. ¿Ves la consecuencia? Cuando Dios me da una orden específica y yo la cumplo a medias. Y a veces Dios nos pide cosas de que tú mates. Hay veces que hay que matar amistades que no te convienen. Chat en los celulares. Actitudes. Actividades. Porque si no, eso va a regresar dentro de cierto tiempo y te va a servir como Agar y los amalecitas en tu vida y te va a arruinar la vida cuando tú menos lo esperas. ¿Cuántos están entendiendo? Dile que está a tu lado: mátalo a todos. Vuelvo al capítulo 30, versículo 3. Cuando ellos se dan cuenta, los 600 hombres que están con David, esos 600 hombres, escuche, antes de decirle lo que hicieron a David, cuando se dan cuenta, versículo 3, dice que se enojaron contra David y al final dice que se pusieron de acuerdo y tenían la intención de apedrearlo, de matarlo a David. Vamos a matarlo, que este es el culpable. Eso le produjo un cansancio emocional y mental a los hombres de David. Se confundieron. Y el enemigo de ellos en ese momento no era David. David era su mejor opción porque la unción la tenía él. Y ellos deciden: vamos a apedrearlo para matarla. Para matarlo. La tristeza y el cansancio emocional hizo que ellos distorsionaran la realidad. El enemigo de ellos no era David, sino que eran los amalecitas. Están en eso ahí. Y David para ese momento está en su peor etapa de su vida. Escucha. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, porque David está en tierra de los filisteos, enemigo del full, que lo había vencido muchas veces antes. Saúl anda buscando para matarlo. No puede cruzar la frontera porque Saúl todavía estaba vivo como rey y él lo andaba buscando para matarlo. Aitofel y Amasa, amigos íntimos de Saúl, lo habían traicionado. La familia de David se había olvidado de él. Ahora los únicos 600 hombres que David le dio dignidad, que David le dio identidad, que David los entrenó, se han ido en contra de él y lo quieren matar. El hombre está solo. Pareciera, eso es lo que hay algunos autores que hablan de la hora oscura del espíritu. Que en algún momento Dios va a permitir cosas que nada te funcione
para que tú aprendas a depender de Él full. ¿Usted me está siguiendo? Si tú te das cuenta, David había sido elegido como rey de Israel ya. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, el profeta Samuel había dado la unción del cuerno con el aceite sobre él. Lo había ungido, pero no tenía su trono. Porque ahí es que Saúl comienza a perseguirlo. Ahora estamos en el capítulo 30. Él tiene una palabra profética y una unción de rey, pero sin embargo, todo el mundo lo está persiguiendo. Si usted ve 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, dice que esos 600 hombres, ¿saben lo que eran? Eran a principio 400, dice que eran los endeudados, eran los que estaban afligidos, los que tenían amargura. Esa gente no tenía identidad, no tenía dignidad, no tenía nadie. Y esa gente es la que David coge, lo entrena, lo sana, le da dignidad, le recupera, le restaura su identidad, le da dirección, lo entrena y esa gente ahora se va en contra de él. Y cualquiera diría, ¿y dónde está Dios? Dios está en su mismo lugar. La decisión es qué tú vas a hacer. David, ¿qué tú vas a hacer en este momento? Cuando hablan de apedrearlo, ¿usted está conmigo? Entonces repasemos algo. Saúl lo anda buscando para matarlo. Los filisteos lo acaban de rechazar por miedo a que se le virara a ellos. Los 600 hombres de él lo culpan de que sus familiares lo secuestraron por su causa y lo quieren apedrear. El hombre está lejos de su tierra. Y es que tenemos que aprender que hay veces que los sistemas de ayuda no funcionan, que un amigo te puede dar la espalda, que un familiar también, que los recursos se acaban, que aquel que tú confiabas te da la espalda y es como sintiéndote indemniro, no wea. ¿Qué hago ahora cuando tú estás así? Y tal vez yo podría leer la mente y el corazón de David que dice, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? No puedo cruzar la frontera porque me están esperando. Esta gente no quiere que vaya con ellos. Y ahora estos que están conmigo también me quieren matar. No sé qué hacer, pero siempre hay algo en el Señor que hacer cuando no sé qué hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Tú sabes que a Josafat se le presentó eso? ¿Tú conoces la historia de Segunda de Crónicas capítulo 20? Que vinieron 3 pueblos y el atalaya dice, vienen los del monte de Seir, los de Moab y los moabitas. Y él dice, no sé qué hacer y entre nosotros no hay tal fuerza ni tal sabiduría contra un ejército tan grande. Pero él sí supo qué hacer porque él se fue al templo y allá le recordó a Dios lo que Dios le había prometido, que si ellos tenían algún momento de enfermedad o tenían alguna crisis o tenían guerra, si ellos venían e invocaban a Dios, Dios pelearía por ellos. Entonces, si tú estás en una situación, en algún momento o en este momento que tú no sabes qué hacer, haz lo que hizo Josafat y haz lo que hizo David en este momento. Porque en el versículo 6, vete al versículo 6, dice que David se fortaleció en Jehová. Pastor, ¿y qué significa fortalecerse en Jehová? Que muchas veces nada te funciona y Dios sigue siendo Dios y estando contigo. Es una oportunidad para que tú conozcas a papá realmente como es. Date cuenta que en el versículo 7, al final del 6 dice, y David se fortaleció en Jehová. ¿Qué significa fortalecerse en Jehová? Es estar en su presencia, es buscar su presencia, es buscar su persona, es quedarte ahí hasta que el cielo responda. No 3 minutos, no 5 minutos, porque nosotros queremos tratar a Dios como estamos en este tiempo, que todo es rápido, que tengo hambre y no voy a cocinar, paso por el drive-thru, pollo tropical, dame un pollo entero con tal cosa, quiero lo otro y voy para allá, quiero un helado, drive-thru, todo rápido, pero Dios se toma su tiempo. Lo primero que este hombre fue,
se fue de donde Dios y llama, versículo 7, llama al sacerdote, el sumo sacerdote era Abiatar, y le dice, tráeme el efod. ¿Tú sabes lo que es el efod? El efod era de la vestidura sacerdotal, tenía algo que ellos se ponían y dentro tenían lo que se llamaba el tumín y el cumín. El tumín y el cumín era como una línea directa al cielo. Dios lo había dado a través de Moisés para en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, que estaba inminente ahí, ellos acudieran ahí a eso, al tumín y al cumín que estaba en el efod, para saber la voluntad de Dios. Él llama a Abiatar, capítulo 7, tráeme el efod, y en el versículo 7 y 8 le pregunta a Dios, ¿lo perseguiré? ¿Los alcanzaré? Y Dios le responde en el versículo 8, persíguelo porque lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que se lleva. Ya eso es una garantía. ¿Usted está acá? Y quizás tu situación es meterte a la presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que hacemos los cristianos? Que viene el problema, viene el otro. ¿A cuántos se le han juntado todo? Que tú dices, ¿y dónde está Dios? ¿A cuántos que todo se te junta al mismo tiempo? Te botan del trabajo, te vas saliendo de tu casa y un pajarito se hace allá arriba y te cae a ti en la ropa nueva. Vas llegando y no encuentras parqueo, y cuando te parqueas que entra, y cuando sale alguien te rayó el carro. Como que tú dices, ¿y entonces? ¿Sí o no? ¿Y dónde está Dios? Y comenzamos. No, cuando esas cosas te pasen, ven, yo te abro la puerta, haz algo, métete con Dios, fortalécete en Dios para que tu mente se aclare, para que tus emociones se controlen y tú puedas entender con claridad lo que está sucediendo y lo que puedes hacer para salir de ahí. Todo el mundo estaba buscando a David para matarlo, y David buscó a Dios. Y David no ha desobedecido. No me diga que es que David se ha ido para el mundo, que David está haciendo otra cosa. No, David estaba haciendo lo que tenía que hacer por mano de Dios a través del profeta. Y cualquiera preguntaría, ¿y dónde está la promesa de Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es importante entonces aprender. Recuérdate que te he dicho, si pudiéramos resumir en una palabra lo que es la vida espiritual, sería ¿qué palabra? La obediencia. Porque yo puedo tener fe, si no obedezco, nada. Es la obediencia. Porque cuando yo ando en obediencia y mi vida está en orden delante de Dios, no importa quién te critique, quién levante calumnia, tú sabes que está en la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en obediencia, tú le puedes reclamar las promesas a Dios, y de seguro que Dios te va a responder. ¿O no está la Biblia llena de esas historias? Daniel, de sus 3 amigos, de Moisés con Faraón. Usted está acá. Entonces, David se fortaleció. Presencia de Dios, al ir a la presencia de Dios, le vino el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Y cuando la unción del Espíritu Santo viene, te restaura las emociones, te aclara la mente, te da fuerza para continuar. Y David no estaba desperdiciando su aceite. Él estaba ahí porque Dios le había dicho eso. El farolero aquel que te hablé al principio sí desperdició el aceite, y por eso lo botaron del trabajo. Un principio que hemos aprendido: mientras hacemos lo de Dios, Dios se encarga de hacer lo nuestro. Cuando te ocupas de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de las tuyas también. David busca a Dios, llama al sacerdote, le pide el efod, le pregunta a Dios, y ahora Dios le responde. Persíguelos, porque ciertamente lo alcanzarás. ¿Y qué más? Y los librarás a todos. Esa palabra trae ánimo, eso es una palabra rema. Eso es lo que David necesita. Y quizás lo que tú necesitas también es una palabra de Dios en este momento. Una palabra específica. Una palabra que tú sepas que Dios que se está
hablando. Es una palabra, cuando viene la palabra de Dios, eso no se confunde con nada. Él se fortalece porque busca esa presencia. Dios se le revela. David sabe que sus hombres están en contra de él, están cansados, están airados, desanimados porque les robaron a sus mujeres, le llevaron a sus hijos, la poca pertenencia que tenían también la sacaron y le quemaron el lugar. Y es que ellos tienen más de 1 año y medio, dice la Biblia, de guerra en guerra, de batalla en batalla, de lucha en lucha, cruzando de un sitio a otro, defendiéndose. Aquí, cuando ya están cansados, que ya no aguantan más, ahora tienen que ir a pelear por sus familiares. Van con él 600, llegan al torrente de Besor, versículo 9 de 1 Samuel 30. Ahí vamos a hacer un cuadro de la escena. Ellos llegan al torrente de Besor, ellos van persiguiendo, ellos vienen de batallar. Y ahora yo me imagino que le van a dar agua a los animales, se bajan de los caballos, se quitan algunos las botas, otros se refrescan el rostro, se mojan la cabeza y la cara, ¿verdad que sí? Entonces, ¿y qué juego es, verdad? Eso es parte de la unción, no se canse de eso. Y cuando están ahí, viene la orden de parte de David: monten, ensillen, que vamos a seguir. Y dice el versículo 10, al final del 9 dice que algunos se quedaron del cansancio y que David siguió adelante, de ahí el título de la prédica, con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. La situación se agrava para David, porque no hay peor cosa que tú airado, desanimado, tienes 600 y ahora 1/3 también se queda. Los 400 tienen que haberse sentido desanimados. David tiene que haberse sentido desanimado. Pero la unción de Dios y su palabra siempre supera la situación presente. Y yo me pregunto, ¿cuán cansado puede estar una persona que van persiguiendo para ir a recuperar a sus hijos y sus esposas, y esa persona por cansancio se queda? Tiene que estar muy exhausto, drenado, ¿sí o no? Y quizás aquí hay gente que está cansado con su familia. Quizás tú has orado por tu familia, por una situación de un hijo, de algo en la familia. Déjame decirte, no te canses, porque alguien tiene que sacar la cara espiritualmente por la familia. Siempre hay alguien que saca la cara, que se pone la brecha. La gente no lo reconoce, pero la bendición está ahí porque esa persona está de rodillas, está metida con él. Quizás tú estás cansada, ¿verdad que sí? Antes ya no marcha como marchabas antes, ya las decisiones son a veces, pero déjame decirte, vuelve al Señor, vuelve a su presencia, que en Él es que está la victoria y en Él está la claridad, porque Él es el que te puede dar el aceite, Él es la fuente para que puedas ver claramente y ahora tú puedas entender que si Dios está contigo, no te preocupes, que te garantiza la victoria. Él le dice en el versículo 8 a David: ve y persíguelo, porque de seguro lo alcanzarás y todo lo recuperarás. Él sigue, se le quedan 400, pero ahora viene otro problema. ¿Por dónde me voy? Porque ellos no dejaron rastro, pero como Dios le dijo, persíguelo, no hay mejor GPS que el Espíritu Santo. Versículo 11 dice que cuando van, se encuentra con un egipcio que estaba herido, joven. Versículo 11. David y el grupo lo encuentran. Tenía 3 días ahí. Ya habían pasado 72 horas que pasaron. A este lo dejaron los amalecitas porque estaba herido. Y dice que se estaban casi muriendo de hambre. Le dieron pan, le dieron agua, le dieron unos higos y le dieron pasas. Y el hombre dice, y su espíritu volvió en sí. Abrió los ojos. David le pregunta: ¿quién tú eres y de dónde eres? Él le dice: yo soy un egipcio y soy siervo de uno de los amalecitas, pero hace 3 días que me dejó aquí herido y enfermo, y hasta ahora. Y él le dice: dime dónde están. Y él le dice: hazme el favor, no me mate ni me entregue en manos de mi amo. Sigue la Biblia, que te lo estoy diciendo.
Entonces, no me entregue en mano de mi amo. Y ella dice, tranquilo que no te voy a matar. Versículo 17 por allá. Dice que lo lleva. Dios le dijo que lo siguiera. Tú ves que tú puedes confiar en la palabra de Dios. Hello. Porque lo más lejos que David tenía era que iba a encontrar ese egipcio ahí. ¿Quién tú crees que se lo puso? Dios. Lo lleva allá. Versículo 17. Cuando llega allá, los amalecitas y todo están disfrutando con todas esas mujeres, los hijos, el botín. Estaban, dice, desparramados. Y dice el versículo 17 que David le cayó con los 400 y dice que comenzó a matarlos. Ellos eran cientos de miles. Desde por la mañana del día de hoy hasta la tarde del día próximo hasta la tarde, lo mataron a todos y solo quedaron 400 jóvenes que huyeron en camellos. Pero David dice, ¿sabes qué? Eso ya no me interesan. Era hasta aquí que quería llegar. Recuperan todo. Cumplió Dios. ¿Qué tal que David se hubiera desanimado igual que los otros? Tú ves que siempre alguien en el grupo, en la familia, alguien tiene que estar de pie espiritualmente. Alguien tiene que estar claro en lo que Dios quiere. Alguien tiene que saber que hay un Dios que revela lo profundo y lo escondido. Alguien tiene que sacar la cara por la familia. Todo el mundo. Y yo no digo que no te desanimes. Y yo no digo que la situación te drena. Pero lo que tú tienes que saber. Y tienes que saber en el disco duro. De que hay un Dios que si tú lo buscas se va a revelar. Que si tú vas donde Él te va a decir qué hacer. Y cuando esa palabra viene te fortalece. Y cuando te fortalece las emociones afloran. La fuerza física comienza a funcionar y la visión se aclara y ahora tú sabes dónde ir y qué hacer. ¿Usted está acá? Hay gente en la iglesia que tiene que luchar por su familia. No dejes luchar. ¿Tienes cuánto? 10, 20, 30 años. Sigue orando por ellos. Lucha por tus hijos, lucha por tu familia. Ora por ellos. Que Dios se la va a arreglar para hacer algo. Cuando tú eres el que está metido, los otros no te entienden y tú te sientes mal. ¿A cuánto le ha pasado? Tú ayunando, orando y en los otros allá divirtiendo, haciendo cosas y tú dices, ¿y hasta cuándo? Tranquilo. Que Dios sabe por qué te eligió a ti. Además es un privilegio. ¿O acaso no estamos metidos en la mejor empresa de la humanidad? ¿Acaso no estamos metidos? Esta es la mejor empresa que hay, ¿sí o no? Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Entonces, para irnos temprano, hay gente que está cansado, drenado. Tú le pones cómo tú estás físico, espiritual, emocional, mental. ¿Qué hacemos con las personas que se quedan? ¿Las criticamos? ¿Las rechazamos? ¿La ignoramos? ¿O lo dejamos descansar como hizo David? El asunto es que la vida no se acaba donde tú estás. Que hay gente que te puede dejar y tú tienes que decir, voy a seguir adelante. No me voy a detener. Me voy a parar y voy a continuar. ¿Por qué? Porque hoy estamos enfrente del torrente de Besor. El torrente de Besor honra el cansancio. Déjame decirte, ¿qué hizo David? ¿Se quieren quedar? Quédate, pero yo voy a continuar. Porque ya mi Dios me habló. Continúa con lo que te quede. Continúa con lo que tú tengas. Continúa, no importa. El asunto no es lo que tienes o no tienes. El asunto es si tienes a Dios o no. Continúa, no te quedes ahí. Continúa, marcha, seguro que Dios está contigo. Y dice que los dejó porque había una ley que Dios le había dado a Moisés. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 8 dice que cuando vayan a la guerra, al que tú veas pusilánime o lo veas medroso, eso inseguro o temeroso, déjalo. Porque tú te imaginas yendo con una gente con una ametralladora y todo tembloroso, ¿verdad? Para la guerra. Se va a tirar él mismo. Déjalo y sigues tú. ¿Usted está acá?
lo encuentra. David los mata. Váyase al versículo 19 para que usted vea que dice que cuando fueron no les faltó cosa alguna de lo que ellos le habían quitado. Ni sus mujeres, ni sus esposas, ni sus hijos, ni sus hijas, ni el botín. Todo los recuperaron. Ahora, yo me lo imagino para estos tiempos, ellos estaban ahí, ¿verdad que sí? Eran como 250,000 si buscamos la historia en la Biblia entera. Estos son 400 que le caen. Y yo le puse, en mi nota yo le puse el equipo SWAT. Le cayó. Ganan la batalla. Y cualquiera diría, se acabó la historia. No, hay otro problema. Ahora David viene y vienen con sus mujeres, sus hijos y el botín. ¿Eran cuántos con David? ¿Cuántos se habían quedado? Ellos vienen ahora con toda su gente. Y dice el versículo 21 y 22 que cuando David pasó por donde estaban los 200 que se quedaron, salieron a saludarlo y David, se ve que David estaba lleno del Espíritu de Dios. En vez de tener rabia con esos 22, le dice que los saludó en paz. Shalom, eso es bendición. Y de paso le dice, te traje a tu esposa, te traje a tus hijos y te traje lo que tienes. Cuando David le va a dar parte del botín, pongan atención, ¿ustedes están conmigo? Hello. Los que venían con él, los 400, dice que eran hombres malos. Versículo 22. Entonces todos los hombres malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer, sus hijos, que los tomen y que se vayan. Como lo dejaron a nosotros, a ellos no les toca del botín. Oye la respuesta que da David. Hermanos míos, no hagamos tal cosa, porque al final, si lo pudimos encontrar, si lo encontramos vivos y le ganamos, es porque Dios nos dio la victoria. Mira todo la carencia de protagonismo de David, cómo le da toda la gloria a Dios, cómo no se pone rabioso contra los que se quedaron. Al contrario, está sirviendo de pacificador entre los 400 y los que se quedaron. Y David quiere repartir el botín con ellos. ¡Wow! Y yo te voy a decir una cosa. Yo he leído la historia de David de arriba abajo, de atrás para adelante, izquierda a derecha. David mató leones con sus propias manos. ¿Dice la Biblia eso? Mató osos con las manos, ¿sí o no? Mató a Goliat. Venció más de 10 veces a los filisteos, ¿sí o no? Tuvo a Saúl ahí en las manos y tuvo nobleza y no lo mató. Dignificó la vida de Mefibosé, el hijo de Jonatán, su amigo, ¿sí o no? Le perdonó la vida a Simeí y a Masa que lo traicionaron, ¿sí o no? Todas esas cosas son cosas nobles. Para mí, la más noble la hizo David aquí. Porque el versículo 24 dice, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Yo una vez traje un estudio de eso. ¿Usted sabe lo que David está haciendo? Oiga cómo David le dije, no, hay que darle su parte por igual. Y le dice al final del 24, los que se quedaron con el bagaje. Ellos no, el bagaje es cuidando el pasto, el heno, buscando las hierbas para los animales. Y eso es mentira. David lo que hace es cubrir la falta de estos hombres. Lo dignifica y le inventa un título para que los otros se tranquilicen. ¿Cuán dados somos nosotros a hacer lo contrario? A que cuando el otro se equivoca, lo que queremos es ponerlo en el Miami, en Facebook de nuevo, de una vez. Para mí es el acto más noble que David ha hecho en toda la Biblia. Cubrió la falta de esos 200. ¿Por qué? Porque David sabe que nos cansamos en la vida. Escucha,
¿Estás tú cansado? No te desanimes ni te sientas avergonzado, que se vale estar cansado. ¿Estás tú fuerte? No te pongas a señalar a otros, porque tú no sabes cuándo te va a llegar la hora del cansancio. Porque ocasión y tiempo sucede a cada uno de nosotros, dice Eclesiastés. Entonces, ¿estás cansado? Estamos en el arroyo de Besor en esta mañana. Toma agua y refréscate. Descansa. Que en vez de criticarte, vamos a orar por ti. Que si estás desanimado, te vamos a llamar a ver qué necesitas. ¿Te sientes fuerte? Aprovecha el momento, porque pronto va a llegar la hora de tu cansancio también. Y quizás tú estás cansada de batallas de la vida. La vida es compleja. Estás cansado en el camino. Tú has peleado. Tú eres un soldado del Señor. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Que también te toca las bendiciones de Dios. Te tocan del botín. Aunque ahora tú no estés produciendo, pero tú has orado mucho. No te aconsejo que te quede ahí, pero te digo que Dios no te desecha, porque tú has hecho mucho en el pasado y tú eres parte. Dios no te ha desechado. Dios no te tiró a un lado. Dios te está diciendo: el torrente de Besor está aquí. Ven, desmóntate, refréscate la cara, dale de comer, dale de beber a tu organismo y sigue para adelante, porque eres parte del ejército y te toca parte del botín. ¿Te acuerdas cuando algún hermano hizo algo por ti en el pasado? Dale gracias a Dios hoy en día, aunque no te lo esté haciendo. Hay veces que todos hemos querido parar, ¿sí o no? Y yo muchas veces. No te creas que el que está aquí vino del cielo. El que está aquí está luchando por ir para el cielo. Pero he pensado cuando he querido parar. Y si la bendición que yo espero está al doblar de la esquina, y yo no quiero como las vírgenes de Mateo 25, que el Señor luego me diga: te fui a visitar y tú estabas distraído. Te fui a bendecir y tú estabas disgregado. Yo quiero que Él me encuentre haciendo lo que yo tengo que hacer. Cansado, exhausto, sintiéndote solo muchas veces. Pero yo voy a esperar la unción, el aceite que tú me has dado. Yo no lo voy a desperdiciar. No lo voy a usar en otra cosa. No se lo voy a regalar a nadie. Lo voy a usar para hacer tu obra. En la mañana, en la noche, en la tarde, los domingos, cuando sea. Pastor, pero yo estoy cansado. Ven y toma en el arroyo de Besor, que todavía hay tiempo para ti. Descansa. Y si tomas del arroyo de Besor, vendrá la unción, el aceite. Cuando viene la unción, viene claridad mental. Ahora puedo entender lo que me está pasando desde la óptica espiritual. Viene la fuerza física. Y las emociones se restablecen. Así es que tal vez te equivocaste, fallaste, te quedaste en el camino, estás varado hace tiempo que no oras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste una hora para Dios que no haya sido en la iglesia? La última vez que sacaste una hora, oye, no un día, una hora, para estar con teléfono apagado, tableta apagada, televisión desconectada, tú y el Señor. Quizás tu cansancio viene porque eso es lo que necesitas. Quizás necesitas, a veces pedimos días libres para ir a Orlando. Pídete un día, 2 días y métete con Dios. Enciérrate en tu casa. Si quieres venir a la iglesia porque es más espaciosa, pídeme la llave que te la presto con gusto. Y de paso, tal vez vengo contigo y te acompaño. Porque me encanta estar en la presencia de Dios. Tal vez te quedaste en un momento. Tal vez estás cansado de estar solo. La soledad no es buena compañía muchas veces. ¿Y cuándo va a venir el cuchi, 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 cuchi? Dios
no te ha desechado. Dios te quiere dignificar. Dios quiere cubrir tu falta. Porque tu David hoy en día no es David, es Jesús. Y Jesús cubre tu falta. Él está aquí en esta mañana. El arroyo de Besor es el Espíritu Santo que viene en el nombre del Señor. Y si tú estás cansado físicamente, en tus emociones, yo no sé, en la situación, en el trabajo, quizás tú tienes un jefe que tú ni sabes qué hacer con ese jefe. Oye, quizás Dios te quiere usar a ti para cambiar a ese jefe. Y lo que tú necesitas es un poquito más de aceite, porque el aceite es lo que tiene poder. El Espíritu Santo es que cuando tú hables sin tener que pelear, entonces Dios va a tocar su corazón. Si esto es contigo, cierra tus ojos en esta hora. Si tiene que ver contigo, estás cansado. Quizás estabas pensando pararte espiritualmente. Quizás tú paraste de orar y dices, no vale la pena ya. Yo oigo el sonido del torrente de Besor. Era una fuente cristalina. Eso es tipo del Espíritu Santo. Y si tú estás cansado, podemos orar por ti. Porque Dios quiere que tú sepas que se puede continuar. Que vayas la milla extra. Cuando sientes lo mucho